Bueno, buenas tardes a todos. Eh, pues muchas gracias por estar aquí, por la puntualidad y pues obviamente por asistir a esta charla. Pues yo soy Juan José Mera Jiménez, soy estudiante de 10º semestre de Medicina de la Universidad ICESI, presidente actual del Grupo de Interés de Medicina de la Universidad ICESI y pues bajo la tutoría de la doctora Vanessa Correa Forero, médica internista y fellow de infectología de la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá. Pues hemos desarrollado la charla sobre tratamiento del paciente con COVID-19 en el contexto ambulatorio y hospitalizado. Entonces, para iniciar la charla, vamos a empezar con un caso clínico. La modalidad del caso es bajo una teleconsulta. Básicamente, eh, el paciente JHC, un masculino de 57 años, dueño de una empresa de repuestos automotrices, ingresa pues refiriendo en la teleconsulta que tiene tos. En la enfermedad actual encontramos un paciente que consulta por un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en congestión nasal, rinorrea de contenido hialino, tos seca, diaforesis y mialgias, asociado a una fiebre cuantificada por él en 38.4. Niega dolor torácico, disnea, odinofagia, cefalea, ageusia, anosmia y síntomas gastrointestinales. Refiere que no ha tomado ningún medicamento y niega contacto con otra persona con síntomas respiratorios. En los antecedentes encontramos en los patológicos hiperuricemia o gota y obesidad, en los farmacológicos colchicina e ibuprofeno cuando tiene crisis de gota y en los quirúrgicos una resección de un lipoma en el brazo derecho. En los demás antecedentes niega, en la revisión de síntomas por sistemas estaba negativo todo. Al examen físico del paciente pues lo encontramos en adecuadas condiciones generales, obeso, sin signos de dificultad respiratoria y contamos con unos signos vitales que alcanzó a tomar antes de la teleconsulta en una droguería. Su tensión arterial en 128/84, una frecuencia con tendencia a la taquicardia en 98, frecuencia respiratoria de 16, temperatura en 38.3, una saturación del 95% y un peso y una talla que nos brindan un IMC de 36.6. Entonces, pues, si alguien quisiera participar para estas tres preguntas, y después, si estamos sospechando en este paciente que pueda tener algo, ¿cómo define este paciente respecto a las definiciones que nos brindaron en la charla del día de ayer? ¿Y qué factores de riesgo tiene de mal pronóstico este paciente? ¿Qué le solicitamos de exámenes y qué le mandamos de medicamentos? Entonces, no sé si hay algún voluntario, tranquilos, pueden participar. Habla José David. Hola, buenas tardes. Definiremos a este paciente, pues como lo que ya nos explicó Carolina ayer, que el virus es de circulación endémica, como un caso probable de COVID-19 por los síntomas respiratorios. ¿Qué factores de riesgo tiene o de mal pronóstico? Pues el único antecedente que refiere que sea de riesgo sería la obesidad. Y pues yo le mandaría una PCR porque lleva menos de 10 días de síntomas, una RT-PCR para SARS-CoV-2. Bueno, muy bien, José. Pues sí, estamos ante un paciente, un masculino de 57 años con antecedente de obesidad importante. Ingresa básicamente por síntomas respiratorios asociados a fiebre. El examen físico pues no encontramos nada relativamente, solo pues los signos vitales, una fiebre básicamente. Y pues por lo categorizamos como un paciente con un caso sospechoso de infección para SARS-CoV-2. Entonces se le decide tomar una PCR y se le da manejo sintomático para su fiebre, una acetaminofén. Al otro día, el paciente pues recibe el resultado de su prueba, la cual pues sale positiva y tiene un control en la teleconsulta con su médico. El médico pues confirma la infección y lo categoriza como un caso leve. En este momento pues estaba con los síntomas, pero no está saturado. Recordemos pues las definiciones que nos brindó Carolina ayer. Igual se le siguió el manejo sintomático de su fiebre y sus dolores. Se le dio signos de alarma para consultar
y se le recomendó comprarse un pulso oxímetro para que se estuviera monitorizando el mismo. Si miramos esta gráfica del New England, podemos observar que si lo categorizamos como leve, lo que va a preponderar en el paciente básicamente es la replicación viral, todavía no hay un componente inflamatorio sistémico, entonces pues estamos como ahí a la expectativa de qué puede pasar con este paciente, igual apenas inició su proceso de infección. Entonces, cabe recalcar por qué es importante el manejo sintomático en estos pacientes. Un estudio en China que reporta que alrededor del 81% de los pacientes tienen una enfermedad entre leve y moderada, que pues lo que predomina ahí son los síntomas. Solo el 14% que se categorizan como grave, que es cuando ya tienen estos síntomas, pero asociados pues a una hipoxia. Y una enfermedad crítica en el 5%, que ya son pues los que nos mencionó Carolina, como esos síndromes que ya puede presentar este paciente escéptico, en choque, entre otros. Te dice que alrededor del día 11.5, después de que el paciente infecta, el 97.5% de los pacientes tienen ya síntomas. En Cali, pues hubo un boletín que sacaron hace poco que reportan alrededor de 3.273 casos con 150 fallecidos, lo cual nos da una tasa de letalidad de 4.6% pues, para nuestro municipio. ¿Qué es importante ahorita? Pues lo que está pasando en Colombia. Ayer se reportó pues, la cifra de más casos de muerte asociados a este virus, con 595 muertes, 27.827 casos y 25.716 recuperados. A pesar de pues, que son muchos casos, también está muriendo mucha gente y hay que recordar que pues por darnos una idea, el 81% de esos 27.000 podrían ser solo leve o moderado. Aquí para recordar las definiciones, pues nuestro paciente era una enfermedad leve y era solo con síntomas. Inhibencia de una neumonía viral o de la hipoxia. Entonces, lo que más se refiere en la literatura es que estos pacientes van a predominar de síntomas respiratorios, pero también se refiere que van a predominar con fiebre o con alteración del estado de conciencia debido pues, a todas sus comorbilidades que por estos factores pueden ser desencadenados con alteración del estado de conciencia. Según un metaanálisis que valoraba pues, qué síntomas eran los más frecuentes, se determinó que la fiebre era el síntoma que más se presentaba en un 88.7% de los pacientes, la tos en alrededor del 57.6% y la disnea en un 45.6%. Esto es importante porque en la población de riesgo, pues los pacientes que tienen muchas comorbilidades, muchos factores de riesgo para mal pronóstico, pues estos síntomas suelen ser muy significativos y afectan pues como tal su calidad de vida. Para el manejo inicial, pues hablemos de la fiebre, es muy sencillo. La primera línea que tenemos es acetaminofén oral con su versión pues intravenosa con paracetamol. ¿Qué hay que tener en cuenta para esto? Es que la dosis se debe reducir en los pacientes que sean adultos con fragilidad, en los pacientes con falla renal o en pacientes pues por su récord de historias se da una elevación de las transaminasas o en aquellos que tengan un peso menor de 50 kilogramos. Si el paciente con este acetaminofén no mejora, si persiste la fiebre, podemos agregarle un AINE, en este caso podría ser una opción el ibuprofeno. Hay que tener en cuenta los efectos que puede tener el ibuprofeno en los pacientes con antecedentes cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, debido pues a sus efectos adversos renales, y a los pacientes que tengan predisposición a sangrado gastrointestinal, pues porque este puede favorecer a que se presente mucho más fácil. Si el paciente está en un contexto hospitalizado, podemos ofrecerle dipirona, pues es intravenosa, y hay que tener en cuenta el estado hemodinámico del paciente debido a que pues, uno de sus efectos adversos más frecuentes es la hipotensión. Respecto al manejo del dolor, es muy sencillo, pues uno categoriza al paciente con la escala de EVA, la que todos conocemos. Para un dolor leve se da acetaminofén y si este dolor pues, no mejora, se puede dar algún AINE como ibuprofeno también. Pero si el dolor es moderado o severo, defínase pues como moderado una escala de EVA un EVA de 4 a 6 o severo mayor de 7. Pues uno podría optar, pues obviamente viendo cómo es la escala del dolor del paciente, podría optar por opioides débiles tipo tramado, valcodeína o hidrocodona. Y pues si esto es refractario, pues ya usar una morfina, pero obviamente titulándola. Pues esto uno en parte también lo llevaría ayudado de clínica del dolor. Y pues el síntoma del dolor básicamente es un dolor de tipo somático. El que más refieren pues son las mialgias, dolor torácico, odinofagia y cefalea.
Ya podemos encontrar algunos síntomas que se pueden presentar más en el contexto de un Juan, paciente emocionado grave. Sí, doctora. algo importante es que ahí estaríamos hablando. Sí, doctora. Ay, Juan, ahí estaríamos hablando, qué pena, de que el dolor es solo en la fase aguda, ¿no? Recordar que el dolor en la fase crónica de la enfermedad, subaguda o crónica, pues tiene un componente neuropático también importante y se podrían emplear medicamentos para tal fin. ¿Listo? Sí, señor. Sí, justamente lo que mencionaba la doctora, pues este virus después puede provocar polineuropatía. Para el manejo de síntomas que pueden ser más del contexto de un paciente moderado a grave, encontramos lo primero que sería la disnea. Pues obviamente un paciente que llegue disnéico desaturado, pues la primera línea que podríamos usar sería la oxigenoterapia. Ya ahorita les voy a mencionar algunos dispositivos de bajo flujo para ofrecer oxígeno, pero también tenemos medidas farmacológicas que podemos usar sencillamente, es sentar al paciente en una posición recta o en una posición inclinada hacia adelante alrededor de unos 80, 70 grados. Hay otra opción, que es la pronación. Esto es, pues, es una opción muy viable pues, en estos pacientes que se utiliza y que se ha visto pues, que mejora bastante su condición. Más que disminuir el peso que ejerce el corazón sobre los pulmones o la grasa visceral o las vísceras, comprimiendo pues, el diafragma, esta maniobra pues, nos permite liberar pues, esas unidades alveolares del paciente, lo cual pues, nos va a facilitar más esa oxigenación que necesitamos. Esta disnea pues, la podemos cuantificar de una forma más objetiva con la escala de Borg, se las dejo. Y pues si esa disnea persiste, el paciente igual ya está saturando bien, pero el síntoma de disnea persiste, podríamos optar por otras intervenciones farmacológicas como pueden ser los opioides, que podrían calmar este síntoma. Aquí están sus dosis y la infusión en cómo se pone. Juan, Para qué el pena, meto la cucharada, discúlpame. En esta parte, para todos, pues, digamos que no es lo usual. Cuando hacíamos la presentación con Juan, yo le comentaba a él que no, pues, no es usual que ustedes vayan a ver pues, en un paciente con síntomas, con enfermedad moderada a severa, que pues uno les ofrezca infusiones de opiáceos, pero digamos que dada la contingencia y la emergencia de salud que tenemos actualmente y la sobreocupación de los hospitales, pues sabemos que no va a haber ventilación mecánica para todos, entonces es importante que digamos que a ustedes les queden estos conceptos de infusión de opiáceos claros, porque digamos que pueden ser medidas paliativas que ustedes les pueden ofrecer a sus pacientes a los que no pueden intubar o a los que, a pesar de la cánula de alto flujo, pues como puente a ventilación mecánica sin disponibilidad, pues del ventilador persiste en condición. Entonces, digamos que esto sí es una medida importante que ustedes deben aprender a manejar, que son las infusiones de opiáceos para mejorar el confort del paciente. Y usualmente, pues son pacientes que en el momento de estratificarlos en las posibilidades de ventilación mecánica, pues van quedando muy abajo. Digamos, el paciente que ya es mayor, el paciente que ya tiene muchas comorbilidades, el paciente eh, que tiene muy mal pronóstico. Entonces, pues digamos que como medida de confort y de fin de vida es importante que ustedes tengan estas dosis y estas opciones en cuenta. Listo, Juan. Listo. Continuando pues con los síntomas, dependiendo de usted, pues uno donde lea el artículo, pero pues en general se refiere que la tos se presenta en alrededor del 68% de los pacientes y pues esto uno la puede manejar de forma ambulatoria o hospitalizada. La primera línea pues siempre serán los antitusivos o también tenemos otra opción como la codeína, pero pues si este síntoma persiste y pues está afectando bastante la calidad de vida del paciente, pues podríamos optar por una morfina oral, obviamente titulando. Para el manejo de las secreciones, pues lo que describe el consenso, básicamente son dos opciones, la buscapina que conocemos o el bromuro de iosina y el bromuro de ipratop. Lo que uno pues realmente alcanza a ver uno en la práctica, y lo que le comentaba la doctora, es el bromuro de ipratopio. Recordemos pues que este tiene una acción de bloquear pues, los receptores muscarínicos del pulmón y va a inhibir pues como tal esa broncoconstricción que nos va a producir esas secreciones. Para el manejo del delirium, pues estos pacientes por ser tan comórbidos, por tener factores como digamos el dolor o la hipoxia, que pueden predisponer a que presenten esta alteración aguda del estado de conciencia, pues es importante tenerlo en cuenta. Podemos usar esta herramienta, el CAM o el Conclusion Assessment Method. Básicamente es una herramienta que hace 4 preguntas. Si las 2 primeras preguntas están positivas y alguna de las otras 2 preguntas que siguen está positiva,
pues se tiene más certeza del diagnóstico. ¿Qué podemos hacer nosotros para manejar este delirium? Primero, corregir los factores reversibles, pues si el paciente está hospitalizado, corregirle la hipoxemia, corregirle el dolor, corregirle de pronto un estreñimiento o una retención urinaria. ¿Qué medidas farmacológicas podemos usar nosotros? Pues las que nos enseñan básicamente en psiquiatría es tratar de orientar al paciente en tiempo, lugar y persona, comentarle en qué momento del día estamos, procurar que él duerma las noches, que tenga contacto importante con los familiares, porque pues, estos pacientes básicamente podrían estar aislados casi que todo el tiempo, entonces esto puede afectar esta parte. Y en las medidas farmacológicas, pues vamos a tener el uso de antipsicóticos, y pues obviamente nos ayuda aparte de esa medicina interna, de psiquiatría, donde vamos a tener pues medidas como el haloperidol, la olanzapina, que nos pueden ayudar a esto. Ahorita les voy a mostrar las dosis de estos medicamentos. Aquí en estas tablitas pues se las dejo en la presentación. Aquí podemos ver la presentación de cada medicamento, la indicación y los comentarios que uno debería tener en cuenta antes de darlo. Aquí se los dejo. Y pues vamos a continuar con el caso, 7 días después. El mismo paciente JHC, esta vez llega con un motivo de consulta porque tiene la saturación bajita. Recordemos pues que se le recomendó comprar un pulso oxímetro y se la estuvo midiendo juiciosamente. A la enfermedad actual pues encontramos un paciente que ya tenía un diagnóstico previo para infección por SARS-CoV-2 por PCR 6 días previos. Y en consulta hoy por persistencia de la tos asociado a disnea de pequeños a medianos esfuerzos. Ingresa así tal cual como lo ven en la foto, con una cánula nasal a 3 litros por minuto en ese dispositivo portátil, manifestando que cuando se quita ese aporte de oxígeno que le brindó la familia, su saturación de oxígeno disminuye a un 86%. Entonces él se alarma, se recuerda sus signos de alarma y consulta. Él refiere que también estuvo pues con un manejo sintomático de su fiebre, de su dolor, con ibuprofeno y con Dolex. Al examen físico muy importante encontramos para el paciente en regulares condiciones generales, esta vez ya un poco más ansioso, pero sin signos de dificultad respiratoria. A los signos vitales encontramos una tensión arterial ya en rangos de crisis hipertensiva, 188-100, una frecuencia cardíaca de 122, una frecuencia respiratoria de 26, una temperatura de 38.3, una saturación de oxígeno con ese dispositivo portátil que tenía de 89% y sin el dispositivo de 85-86%, con el mismo IMC y con el hallazgo positivo al examen físico que eran pues, sus ríos cardíacos taquicárdicos, obviamente, pero la auscultación pulmonar se encontró un murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, sin ruidos sobreagregados. Entonces, pues quisiera preguntarle a alguien, ya teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo definiríamos a este paciente ahora? ¿Y qué exámenes le pediríamos pues, respecto a lo que vimos la charla pasada? Aquí pues hay que tener en cuenta una pista clave y pues, se dio en el examen físico. No sé si Juan Manuel nos quiere apoyar. Bueno, no, pues tranquilos, pues, no se sientan pues atemorizados de participar. Igualmente, pues el paciente, este masculino de 57 años con su antecedente de obesidad, pues ingresa con el diagnóstico de infección para SARS-CoV-2, con inicio de síntomas de hace 10 días, que tenía pues un diagnóstico extrainstitucional de pues, su PCR. Ingresa taquicárdico, en rangos de crisis hipertensiva, taquipnéico, desaturado, a pesar de pues, que su aporte por cánula nasal y febril, con un murmullo vesicular disminuido, pues se le realizó el New Score. Recordemos pues ese score que habíamos visto la clase pasada pues, el día de ayer, el cual pues fue creado por el doctor Gary Smith
del Reino Unido, donde pues básicamente vamos a determinar el grado de enfermedad del paciente. Este es el puntaje que nos ofreció para nuestro paciente, un puntaje de 11, que básicamente lo clasifica como riesgo alto, y pues tendríamos que estarlo monitorizando constantemente. Si nos vamos a esta gráfica, donde ya lo clasificamos como una enfermedad severa, debido pues a su desaturación, encontramos que lo que más predomina en este paciente en este momento va a ser la inflamación, más que la replicación viral. Se le pidieron exámenes, principalmente también predictores de severidad, entre los cuales pues encontramos un hemograma. No sé si algún voluntario lo quiera leer. Andrés Felipe Garcés, ¿tú nos ayudas? Entonces, Astrid Carolina Álvarez, ¿nos puedes ayudar a revisar el hemograma? Vamos, que yo lo leo. Qué pena, manito. Estoy manejando, entonces estoy un poco ocupado, pero a ver, Juan, lo que podemos ver en el hemograma, una hemoglobina de 14,6 estaría bien. El hematocrito también no presenta alteraciones, sin embargo, uno puede ver una marcada leucocitosis de 14.300 a expensas de los neutrófilos con 12.700. Entonces, tenemos neutrofilia. Las plaquetas estarían en rangos de normalidad. Lo único alterado que le veo al hemograma será la leucocitosis con neutrofilia que tiene. Listo, Juan Manuel. Muchas gracias. Entonces Espérate, también, Juan Juanjo, Manuel. Y si es un paciente que le está sospechando un COVID moderado severo, digamos que en el hemograma, ¿cuál es el principal predictor de mal pronóstico que buscaría si este paciente lo tiene o no lo tiene? José David, que alzó la pues, manito. sí, Doc, pues ahí sería el índice de linfocitos neutrófilos que está incluido, pues claramente está bastante elevado y si mal no recuerdo era un marcador de una respuesta inflamatoria sistémica pues no muy bien regulada y es un predictor de severidad. bueno, ¿alguna otra persona quiere hacer algún otro comentario? ¿A alguien le llama la atención el número de linfocitos totales de este paciente? Sí, si no estoy mal, linfocitos menos de 1000 también es un factor de mal pronóstico. Muy bien, sí, exacto. Lo llamativo de este hemograma básicamente es todo lo que dijeron: la leucocitosis con neutrofilia, la linfopenia y pues el índice de neutrófilos. También se le pidieron otros exámenes pues, de los que hacen parte de los predictores de severidad: un dímero D, una troponina, un BUN, una creatinina, una LDH y una PCR y una ferritina. No sé si alguno pues, se lanza a decir cuáles de estos están alterados de los que hacen parte de los predictores. Pues Juanjo, de ¿Me los escuchan? predictores, Ah, bueno, dale, dale. no, dale, dale. La persona que habló antes de mí, por favor, que participe. Dale, pues tenemos un dímero D que está un poquito elevado. También tenemos la hidrogenasa, que tengo también entendido que si estos dos lo tenemos elevados, pues sería también un predictor de severidad, y también la PCR está aumentada y la ferritina también. Aunque supuestamente esos pacientes pueden llegar hasta 1500, 2000, pero aquí ese paciente, pues por los rangos, la vemos aumentar. Los cortes de mal pronóstico en estos pacientes, o sea, sí tiene varios marcadores elevados, pero, por ejemplo, el dímero D, digamos, se considera valioso por encima de 1000 o de 1, dependiendo pues cómo lo reporta el laboratorio. La lactato deshidrogenasa por encima de 350, la PCR por encima de 10 y la ferritina también pues a partir de 1000, pero digamos que pues uno sí pensaría con estos exámenes que el paciente está pues inflamado, ¿no? Y pues que tiene digamos como progresión de esos marcadores de mal pronóstico. Lo importante de tomarlos al ingreso es pues que ustedes creen una base
para que con eso puedan hacer el seguimiento, porque esto sí les puede predecir el paciente que se va a complicar o el paciente que empieza a desinflamarse y a mejorar. Listo, entonces sí, perfecto, como dijeron. Pues estos eran los que estaban básicamente alterados, pues que eran los de riesgo, que estaban alterados. Aquí tenemos unos gases, no sé si alguno se lanza. eh, pues ahí están. Igual hay algunas cositas señaladas. No sé si José quiere participar. Bueno, realmente estos gases, pues a simple ojo uno no podría decir que están como medio normales, pero ya analizándolo a profundidad, pues podemos ver que el pH está un poquito elevado, entonces podríamos empezar con un trastorno metabólico, una alcalosis, perdón, no metabólica respiratoria, viendo que también ha barrido un poquito de CO2 y tiene la presión arterial de oxígeno un poquito disminuida. Lo que nos indicaría más que es la parte respiratoria, pues aparte del CO2 barrido, es que ni la base exceso ni el bicarbonato esperado están alterados. O sea, más bien como un trastorno respiratorio, un poquito leve, pero pues sí ya tiene impacto en los gases. ¿Alguna otra cosa que veas en los gases? Pues así que me llame la atención, Juanjo, pues es como pues pensar que es una alcalosis respiratoria. Y lo otro que también es importante en estos pacientes, ya me acabo de acordar, la PAFI, que este paciente tiene una PAFI menor de 300 y que nos indica claramente que tiene que haber algún grado de injuria pulmonar. Pues perfecto, pues, muchísimas gracias. Pues sí, evidentemente, pues este paciente cuenta con una alcalosis respiratoria y pues tiene una PAFI menor de 300, entre 300 y 200, que nos indica pues un trastorno leve de la oxigenación, pues según las definiciones que nos ofrece la guía. Aquí Juan, tenemos, como clave recordar pues que cuando uno está leyendo gases arteriales, digamos que el laboratorio de referencia varía los rangos de normalidad de la presión arterial de oxígeno, pero usualmente uno asocia que presiones arteriales de oxígeno entre mayores de 60, pues más o menos corresponde a una saturación ambiente o a una saturación por pulsioximetría del 90%. Entonces digamos que la PO2 en principio del señor pues 73 sería un rango normal, porque como ustedes pueden ver, la saturación es adecuada, pero entonces ahí es donde más que la PO2 lo que cobra significancia es la PAFI, que es la relación pues, de esa presión arterial de oxígeno con la FiO2 al que el paciente está, digamos, siendo expuesto. Entonces recordar pues que la FiO2 del ambiente es 0,21, pero en el caso de nuestro paciente, la FiO2 es 32, entonces eso ya va a alterar. Entonces ustedes a veces pueden ver PO2 normales, pero una PO2 normal pues no me predice que el paciente esté bien oxigenado, solo puede ser a expensas de que tenga aumentada pues la fracción inspirada de oxígeno. Entonces siempre para hablar de trastornos de oxigenación, aunque yo sí puedo hablar de, digamos, hipoxemia con una PO2 baja, pues tengo que remitirme a la presión, a la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada para que, y sobre todo ahorita en pandemia, esto es súper importante para ustedes que lo tengan en cuenta. Ustedes siempre calculen la PAFI, porque eso es lo que les va a predecir, pues, qué tanto trastorno de oxigenación tiene su paciente. Listo, Juan. listo, pero gracias. Aquí tenemos una radiografía del paciente, la radiografía de ingreso. No sé si alguno se lanza solo a decir, digamos, que si la ve normal, la ve anormal, y si la ve anormal, pues que le ve. Daniela Incapié, ¿nos quieres ayudar? O Daniela Sarria, que no he escuchado niñas en esta charla, solo la doctora Natalia. Laura, María Camila. Doctora, ahí me escuchan, qué pena, es que no sé por qué no se me Sí, escuchaba. Sí, sí, Dani, Daniela. escucha. Pues para mí, pues según lo que veo, está anormal. No sé si lo que veo ahí son infiltrados y como el signo del vidrio esmerilado, tal vez. Listo, Dani, muchas gracias, correcto, pues sí.
Lo que reporta el radiólogo básicamente son opacidades en vidrio esmerilado bilaterales, lo cual pues nos confirma pues el cuadro de neumonía del paciente, ya de forma imagenológica. Entonces pues aquí estas preguntas ya me las contestaron ustedes, muchas gracias. Aquí para recordar brevemente los predictores de severidad, acordémonos pues de la linfopenia, el dímero D. En este caso pues la guía nos ofrece un mayor de 1 microgramo mililitro, pero pues nuestro paciente la tenía en 0.9, que pues no está muy lejano. La PCR elevada, la LVH elevada, y una ferritina elevada. ¿Listo? Pues lo que dijo la doctora, el seguimiento con estos paraclínicos se debe hacer entre las 48 y 72 horas en el paciente que se ha ingresado o hospitalizado. Entonces tenemos un paciente con estos marcadores de severidad elevados. Tenemos unos gases con una alcalosis respiratoria y una injuria pulmonar por la PAFI que nos ofrece un deterioro de la oxigenación leve. Y pues ya se cambia esa cánula nasal que él traía de la casa y se le pone una en el hospital. Se evidencia pues que la saturación mejora un 93% con una cánula nasal a 3 litros por minuto. Entonces una pregunta muy sencilla. ¿Qué consideran ustedes? ¿Se queda hospitalizado o no se queda hospitalizado este paciente? Puede contestar cualquiera, un sí o un no. Pues yo lo dejaría hospitalizado. Listo, muy bien, Dani. Aquí para hacer un recorderis, por así decirlo, pues el paciente LE uno lo puede manejar ambulatoriamente. Este paciente pues, se caracteriza por no estar hipoxémico y no tener una evidencia, pues en este caso imagenológica, de una neumonía viral, así sea leve. El paciente grave, evidentemente desaturado, pues va a necesitar un manejo intrahospitalario, además de los medicamentos que ya vamos a ver. El crítico, pues evidentemente no hay una duda. Pero en el moderado uno podría entrar pues a pensar, listo, o sea, mi paciente pues tiene 3, 4 condiciones que pueden predecir a un mal pronóstico. ¿Será que lo dejo hospitalizado al vive lejos? ¿Puedo dejarlo en observación? Entonces ahí pues uno entra a sopesar riesgo-beneficio. Entonces uno queda en este momento y ahora, bueno, ya lo definimos, lo vamos a dejar hospitalizado. Ahora, ¿qué le vamos a dar? Pues a lo largo de la pandemia uno ha visto todos estos medicamentos, estas moléculas o estas sustancias, bien sea en WhatsApp, en noticias, en lo que sea. Y pues generalmente uno no sabe qué decir. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy breve para ver qué es lo que dice la evidencia. Vamos a clasificarlo en qué siguen estudios, qué no sirve y qué sirve. ¿Listo? Muchos pues conocemos la parte de la hidroxicloroquina y la cloroquina o la citromicina, que era pues el boom al inicio. A lo largo pues de los estudios que se reportaron, lo que se evidenció fue que en los pacientes básicamente incrementaba mortalidad debido a sus efectos de tipo cardiovascular, proarrítmicos, por lo cual pues se retiró su desuso, desuso pues estos medicamentos como tal, la cloroquina y la hidroxicloroquina, y lo mismo se evidenció con la citromicina. Entonces estos medicamentos ahorita pues no sirven. Hay otros medicamentos como el lopinavir y el ritonavir. Esto lo trae a colación debido a que pues, el SARS-CoV-2 presenta una homología entre el 80 y el 88% con el virus SARS original. Entonces, este virus SARS pues había manejado con estos medicamentos. Se planteó pues tratar de usarlo con el SARS-CoV-2, pero pues en el estudio Solidarity de la OMS básicamente se retiró estos medicamentos por no encontrar un desenlace favorable en la mortalidad de los pacientes. Juan, y el Lopinavir, Ritonavir, digamos que donde tiene su mayor impacto en la actualidad, aunque ya también ha entrado en desuso, es en el manejo de la infección por VIH. Hace parte de los inhibidores de proteasa y digamos que hasta hace unos 10 años era un medicamento que se usaba mucho en la práctica clínica, pero ha venido a ser reemplazado por otros medicamentos no superiores en el control del VIH, sino más seguros. Pero entonces digamos que ahí es el fuerte. La mayoría de estos medicamentos que Juan les va a hablar, lo que les decía por la similitud que tiene el SARS, CoV-2 con el antiguo coronavirus de 2010 y 2011, de la como mini pandemia que hubo en ese entonces también, que se inició en el continente asiático, digamos que se iniciaron extrapolando cuando todo esto empezó, pero pues como ya Juan les va a contar, pues la mayoría de ellos no han mostrado pues ningún tipo de efectividad. Sí, justamente como dice la doctora, pues se sacaban hipótesis, decir, pues, bueno, si esto funcionó con tal microorganismo, pues podríamos usarlo con este, y pues a lo largo de los estudios varios han sido, pues, desusados.
encontramos una molécula que es el tocilizumab. Hay que tener en cuenta que estos pacientes con esta infección tienen una alta progresión a insuficiencia respiratoria aguda, y esto es básicamente por el componente inflamatorio exacerbado que manifiestan estos pacientes. Entonces, la inflamación fue uno de los targets que pues, se le trató de apuntar para manejar estos pacientes. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que va contra la interleuquina 6, que recordamos pues es una de las interleuquinas proinflamatorias que vimos en inmunología. ¿Qué se encontró de esto? Hubo unos ensayos, básicamente y puntualmente 2 que estaban a favor y 5 que estaban en contra. Pues no se logró como tal dar un concepto teniendo esto. Lo que se evidenció es que en los pacientes que estaban críticos, pues había un beneficio estadísticamente significativo, pero en los pacientes pues, que no estaban críticos, pues el desenlace hacia una ventilación mecánica pues no era muy visible. Actualmente pues el consenso no realiza una recomendación ni a favor ni en contra. Lo que hacen es mirar específicamente los casos de los pacientes que puedan llegar a requerir este monoclonal, debido a que pues es muy costoso. Una ampolla, este medicamento cuesta alrededor de $550, y pues si se necesitan 3 ampollas, hagan la cuenta de ya casi $1,650, pues que pues para un tratamiento es bastante costoso. Juan, qué pena. Bueno, aquí algunas consideraciones. Termina tu idea, tranquilo. No, pues que la disponibilidad está limitada, que pues no tiene aprobación actual por el INVIMA en nuestro país, y pues que se necesitan varias dosis para tratar al paciente. Doctora, si quieren mencionar lo que va a decir. Vale. Entonces, digamos que con el tocilizumab hay varias consideraciones como está exponiendo Juan. Digamos que es un medicamento que sí ha mostrado que sirve, pero no le sirve a todo el mundo, y el escenario en el que ha mostrado eficacia es un escenario muy limitado. Entonces, lo que han mostrado los estudios es que sirve en ese paciente que está muy inflamado. Y yo como sé que un paciente está muy inflamado, entonces básicamente ellos recomiendan en pacientes que tienen PCRs por encima de 75 miligramos decilitro, que si ustedes, digamos, piensan en la práctica clínica y en los resultados de PCR que puedan ver a diario en estos pacientes o en cualquier otro paciente con cualquier otra condición infecciosa, pues encontrar PCR superiores a 75 miligramos decilitro no es muy frecuente, inclusive pues en infecciones bacterianas, digamos, muy exageradas, que suelen ser las que probablemente aumenten más la PCR. El otro escenario que ellos proponen, los estudios, están esos pacientes que presentan un rápido deterioro entre las primeras 24 o 48 horas. Me explico. El paciente que está con cánula o con Venturi y tiene una PAFI de 210, 220 y en cuestión de 24 horas necesita ventilación mecánica invasiva. Ese es el escenario del paciente en el que tocilizumab también se puede usar. O el paciente que ventilo y va bien y lo estoy ventilando con parámetros bajos y lo mismo, y en cuestión de 24 horas presenta un deterioro importante que requiere pues aumento de los parámetros del ventilador o de la fracción inspirada de oxígeno. Esos son los escenarios en los que yo podría usar interleuquina 6, antiinterleuquina 6, que es el tocilizumab, siempre excluyendo que el paciente pues tenga un proceso infeccioso en curso, porque la interleuquina 6 hace parte, digamos, de las interleuquinas que permiten la diferenciación a la respuesta inmune celular del tipo TH17, y la respuesta celular del tipo TH17, digamos que va a luchar contra los microorganismos extracelulares, hongos, por ejemplo, cándida, por ejemplo, criptococo, bacterias, ¿sí? Todas las bacterias que no son intracelulares, estreptococo, estafilococo. Entonces, si yo le pongo a un paciente una interleuquina 6 en el contexto de una sobreinfección que no estoy buscando o que no he descartado, pues básicamente es como garantizarle a ese paciente que fallezca pues por esa sobreinfección. Actualmente el consenso está discutiendo, digamos, esos escenarios en que tocilizumab sería efectivo. La mayor limitante que tenemos es que no tiene aprobación por el INVIMA, y lo que no está aprobado por el INVIMA en este país no se paga. Y como les dijo Juan, pues es muy costoso. Entonces, probablemente aquellos hospitales o instituciones que decidan formular tocilizumab van a perder su dinero porque INVIMA no está aprobado y no lo van a pagar. Y lo otro es que discutan actualmente el consenso, es el número necesario a tratar, es un número de 17 pacientes, que digamos que la inversión económica de trato a 17 pacientes para salvar a uno, les parece, digamos, una inversión económica muy alta, pero si yo tengo en cuenta que estos pacientes
que no les pongo el tocilizumab y que no se benefician de la intervención, cuando cumplen los criterios pueden durar entre 20 o 25 días o 30 días bajo ventilación mecánica, requerir una traqueostomía, una unidad de cuidado intensivo o fallecer, pues digamos que el costo no le parece tan caro. En Colombia el tocilizumab cuesta más o menos para una persona de 70 kilos entre 2 millones y 3 millones y medio de pesos. Entonces quería dejarles esas consideraciones. Es un medicamento que sí sirve, pero no le sirve a todo el mundo y pues que evidentemente ustedes, digamos, en su práctica clínica, ahora que terminen sus estudios de medicina, pues no van a poder formular porque se los van a negar y si lo colocan, pues probablemente se va a perder la inversión del dinero hasta que no haya pues una recomendación formal. Listo, Juan. Listo, doctora, muchísimas gracias por la intervención. Sí, pues como ya la doctora menciona, esas son las indicaciones del TUSI. Aquí vemos otro medicamento, el Remdesivir, básicamente pues este análogo de la adenosina, pues que se había visto que tiene amplio espectro contra los virus ARN. Se inició su manejo y su uso al inicio de la pandemia por un efecto antiviral in vitro que se vio, con la posibilidad pues de decir, bueno, esto puede ser un tratamiento. Posteriormente pues el Solidarity no encontró ningún efecto clínicamente relevante en la mortalidad global de los pacientes, ni en la necesidad de ventilación mecánica invasiva, ni en la estancia hospitalaria. Igualmente, pues se deja en estudios clínicos, se deja pues para uso solamente en experimentos clínicos aprobados. Aquí hay un punto importante y pues hago la colación, la ivermectina. Menciono, no es que sea para el COVID como tal, sino que en estos pacientes, que ya les voy a mostrar cuál es el tratamiento que se está usando ahora, pues con ese tratamiento ellos básicamente van a quedar, por así decirlo, inmunosuprimidos, van a tener mucho más fácil que, digamos, microorganismos como el estrongiloides después se puedan diseminar y causar una infección sistémica. Entonces la ivermectina se da previo al uso de ese medicamento que ya vamos a hablar, con la visión de evitar esa diseminación del estrongiloides. Y pues así podríamos quedarnos toda la noche hablando de cada uno de los medicamentos, pero pues ese no es el punto. A la izquierda ven pues básicamente los que se encuentran en estudios clínicos. Aquí ya vemos pues digamos el lopinavir, el ritonavir, el dióxido de cloro y la nitazoxanida, pues que se han visto que pues pueden no servir. Igual aquí acabo de ver un comentario, no sé doctora si usted tenga alguna opinión. Sí, lo estoy leyendo. Ujú. Ahí hay varias cosas importantes. Creo que Liliana más arriba había dicho que ella no era, pues no sé si no es profesional de salud, pero por lo menos me dice que no es médica. Los medicamentos que están en el recuadro anaranjado definitivamente no han mostrado efectividad en el manejo del virus. Nitazoxanida solo tiene un ensayo clínico, digamos, medianamente decente, diseñado pues para el manejo de la infección por SARS-CoV-2 que mostró que no sirve. La nitazoxanida tiene digamos, un escenario que todos conocemos que es pues antiparasitario, pero definitivamente en COVID no sirve. Tener en cuenta que muchos de estos medicamentos no los venden como controladores de carga viral in vitro y sí, es verdad, la ivermectina in vitro también hace eso, lopinavir, ritonavir lo hace, nitazoxanida lo hace. El problema es que in vivo el control de la carga viral es insuficiente para controlar la enfermedad, porque como vimos y como ya todos sabemos, el control de la enfermedad va más allá, va más es al control de la parte inflamatoria que de la replicación viral. Entonces, digamos que lo que no hemos encontrado es ese medicamento perfecto que controle la inflamación y lo que sí vemos y que ya Juan nos va a hablar como del único medicamento que ha mostrado que tiene efectividad en el manejo del COVID es que el control de la parte inflamatoria es lo que realmente podría predecir algo de no progresión de la enfermedad, pero por lo demás, los que están en el recuadro anaranjado definitivamente no están recomendados para el uso, no sirven, inclusive pueden traer toxicidades, lo que les decía Juan, cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina en pacientes mayores, producen prolongación de QT y arritmias ventriculares. Lopinavir, ritonavir es un medicamento que tiene muchos efectos gastrointestinales, diarrea, vómito. El dióxido de cloro, pues no tiene ningún sentido, lo único que mostrado es como toxicidad y la nitazoxanida tampoco sirve, o sea, sería como perder el dinero. Los otros medicamentos están actualmente, o sea, ya han tenido ensayos clínicos que han mostrado que en sus resultados no son efectivos en el manejo de la
infección por SARS-CoV-2. Básicamente todos estos estudios van dirigidos a mirar que la enfermedad no progrese a fases severas o críticas o a mortalidad, y realmente no han logrado demostrar eso, pero actualmente se encuentran pues en estudios adicionales y en otros ensayos clínicos a ver si en algún momento encontramos como esas dosis o moléculas claves para poderlas recomendar. El TOSI ya lo hablamos, y la ivermectina, que ustedes saben que en Cali fue muy controvertida por las declaraciones, pues que también hizo algunos de los infectólogos que en Cali, sí tiene control de la replicación viral in vitro. In vivo no sirve para COVID, pero sí hace parte de las recomendaciones de tratamiento en los pacientes a los que uno les pone el único medicamento que ha mostrado que tiene efectividad y que pues usamos en la práctica clínica. Listo, Juan. Listo. Mencionar pues de la estatina y la aspirina, no es que es para el COVID, sino que pues si el paciente la viene tomando de forma ambulatoria para sus patologías de base, pues debe seguirlas tomando evidentemente. Y pues llegamos al medicamento pues que estábamos buscando, los esteroides. Si uno pues tiene el concepto de que esta infección va a predominar con un componente inflamatorio agresivo, exagerado, pues uno pensaría, bueno, entonces los esteroides son una muy buena opción para uno darle a estos pacientes. Entonces básicamente se llegó a esta conclusión gracias a este estudio, el estudio pues de dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19. Es un estudio que mostró los resultados preliminares en junio del 2020. Y básicamente, pues este estudio controlado y abierto, lo que hizo fue comparar pacientes que recibieron dexametasona oral o intravenosa por 10 días versus una atención habitual. 2.104 pacientes recibieron dexametasona y 4.321 atención habitual. ¿Qué se encontró en las curvas de Kaplan-Meier? Pues que vemos la sobrevida. En general, la dexametasona disminuye la mortalidad a los 28 días versus la atención habitual. Si miramos solo los pacientes que tuvieron ventilación mecánica invasiva o pues estar intubados, la dexametasona pues tuvo alrededor casi que un 20% de disminución de la mortalidad global a los 28 días. Si miramos los pacientes que solo recibían oxígeno de forma no invasiva, también hubo una mejoría de esa mortalidad. ¿Cuál fue el problema? Que en los pacientes que no tenían indicación de recibir oxígeno, es decir, no estaban hipoxémicos, disnéicos, pues que se encontró que la dexametasona lo que hacía era aumentar la mortalidad. Entonces, lanzan el resultado de que hay menor mortalidad en los pacientes que tengan manejo con dexametasona, además de su manejo de oxígeno, versus los que estaban solo manejados pues con ventilación mecánica invasiva o pacientes con oxígeno sin ventilación mecánica invasiva. ¿Qué quiere decir todo esto que le acabo de decir? Que en los pacientes hospitalizados con COVID-19, es decir, los que vamos a hospitalizar generalmente son los de enfermedad grave, el uso de la dexametasona resultó en una menor mortalidad a los 28 días entre los que estaban recibiendo ventilación mecánica invasiva y oxígeno en la laterización. Porque pues uno podría pensar, listo, hubo más mortalidad en los que no tenían indicación de oxígeno, pero recordemos que esta dexametasona y más a estas dosis, pues igual tiene sus efectos sistémicos. Si un paciente pues es obeso, pues podría desencadenar pues todo su síndrome metabólico y descompensarlo básicamente. Entonces, pues uno podría pensar por ese lado. Pero esta es básicamente el principal medicamento que vemos. Se estudiaron otros, hidrocortisona, metilprednisolona, prednisolona sola. Y pues se encontró pues que sí había pues una mejoría en los pacientes. Entonces, básicamente esta es como la recomendación gold standard pues que daría la guía para el manejo de los pacientes. Aquí están las dosis, están en la presentación que les voy a dejar. Entonces, las recomendaciones de buena práctica que nos brindan ya a este punto. Sí, doctora. Discúlpame un poquito. Entonces, ahí es entonces lo que les quería decir, que estas dosis de corticoide, el uso de corticosteroides, como les dice Juan, solo está indicado en pacientes con requerimiento de oxígeno, o sea, con trastorno de la oxigenación. El paciente ambulatorio no va con corticoides a menos que se deteriore y requiera suplencia de oxígeno. Entonces, no se trata de ponerle corticoide a todo el mundo, porque pues la progresión de la enfermedad me habla de más inflamación, y la inflamación es la que finalmente pues yo debo procurar controlar. Algo que ustedes van a ver en la práctica clínica y que a mí personalmente me produce mucha disconfort es
que cuando vamos a iniciar corticoides, como les decía Juan, pues la indicación es desparasitar a los pacientes porque pues tienen riesgo de estrongiloidosis diseminada. Este es un país que es endémico para estrongiloides. Entonces, pues todos estamos en riesgo de si no recibimos una adecuada desparasitación. El punto es que la ivermectina es un medicamento que es, no puedo ser ridículamente barato, si uno lo compara con otros medicamentos, valen 12, 15.000 pesos, pero lastimosamente hace parte de las prescripciones no PBS, entonces ustedes van a ver en la práctica clínica, muchos médicos y especialistas formulan albendazol a dosis altas, a dosis de 400 miligramos cada 12 horas, por 3 o 5 días. Esto está muy mal, no sirve. Espero que ustedes después de esta charla en su práctica como médicos y como médicos internos no lo hagan porque los estudios de estrongiloides y albendazol han mostrado que la efectividad para la estrongiloidosis, para no diseminada, sino la estrongiloidosis, digamos, silente que uno tiene en sus intestinos, es menor al 40%. Entonces, básicamente, ustedes están tirando una moneda al aire. La estrongiloidosis, digamos que uno no la ve tan frecuente como uno esperaría, porque probablemente uno trabaja en la ciudad, pero sí hay casos, yo sí he visto en mi práctica clínica 4 o 5 casos de estrongiloidosis diseminada, y digamos que sería muy grave para un paciente que ya viene pues con COVID y con compromiso inflamatorio del pulmón, adicional una estrongiloidosis diseminada que puede pues también tener por migración compromiso pulmonar. Entonces, albendazol para desparasitar a los pacientes a los que les voy a dar esteroides para esta enfermedad o para cualquier otra enfermedad, no. Ivermectina, una gota por kilo, dosis única y también la pueden repetir si quieren. A los 15 días no hay ningún problema. ¿Da pereza hacer el MIPRES? Sí, pero eso es la buena práctica clínica. Ese es el escenario de COVID, desparasitación, no manejo del COVID. Listo, Juan. Listo, gracias, doctora. Sí, como se mencionó, pues, Juanjo, qué pena corticos, te interrumpo. dime. Una pregunta. En casos de que un paciente pueda presentar una sobreinfección bacteriana o que presente alguna otra infección concomitante, ¿esto va a afectar la decisión de administrar esteroides teniendo en cuenta que son inmunosupresores? No. No, Juan, no te altera la decisión, la indicación es clara, es lastimosamente el único medicamento que tenemos. Cuando uno va y mira el estudio por el que se empezó a usar dexametasona, sí muestra que hay cambios en la mortalidad, pero es un cambio que es muy pequeño, la verdad. Es como, es casi tirar una moneda al aire cuando uno va y revisa bien el diseño del estudio. Entonces, pues siendo la única estrategia que tenemos, pues no la vamos a dejar de usar. No se contraindica el uso de dexametasona. No es usual y no es frecuente, y de hecho es bien infrecuente que en las primeras fases de la enfermedad los pacientes vengan sobreinfectados. Me explico. Es casi que, digamos, una probabilidad mayor al 90% que los pacientes en los primeros 10 días de enfermedad no tengan ninguna sobreinfección bacteriana. En la práctica clínica, esa progresión de infiltrados que uno ve, usualmente es del paciente, hace parte pues de la enfermedad por SARS-CoV-2. Entonces, digamos que los primeros 10 días es más la inflamación 10, 14 días es más la inflamación del COVID que una sobreinfección bacteriana, que puede pasar, sí, pero es infrecuente. Y si la tuviera, no la contraindico. Las sobreinfecciones uno las empieza a ver más o menos después del día 14 de la enfermedad y usualmente en los pacientes que están en unidad de cuidado intensivo, pues están más asociados pues a las infecciones de cuidado intensivo, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, infecciones de dispositivos intravasculares, infecciones asociadas pues a sondas, pero no se contraindica y siempre que un paciente vaya en sus primeros 10 días de enfermedad, cualquier progresión es progresión, piénsenlo como progresión del COVID más que como progresión infecciosa, pues para evitar como un uso indiscriminado de los antimicrobianos. José David está levantando la mano. Sí, doctora, buenas noches. Quería preguntarle, digamos, especialmente en los pacientes que son diabéticos, por ejemplo, el control de las glicemias con estas dosis tan altas de esteroides, o sea, ¿uno qué consideraciones podría tener ahí? Vale, pues las dosis realmente no son muy altas. 6 miligramos de dexametasona equivalen a 40 miligramos de prednisona, que cuando tú miras, por ejemplo, las dosis para las enfermedades reumatológicas, pues usualmente uno cuando está tratando una enfermedad reumatológica aguda usa 1 miligramo por kilo de prednisona. Entonces realmente 40 es muy poquito porque no muchos adultos pesan 40 kilos.
Obviamente, si un paciente diabético y un paciente críticamente enfermo tienen un alto riesgo de hacer disglicemias en el cuidado hospitalario, pero las recomendaciones inicialmente son las mismas. Si es un paciente que está alerta, no está ventilado, lo tengo en una sala de hospitalización y es diabético, nada, glucometría en ayuno y glucometría preprandial. Ustedes saben que en la práctica intrahospitalaria no usamos metformina ni antidiabéticos orales, usamos pues insulina. Entonces, si el paciente hace disglicemias, pues se corrige. Lo mismo, el paciente al que yo le pongo dexametasona o el equivalente en esteroides que nos mostró Juan y empieza a hacer disglicemias, pues ustedes, y no es diabético, pues deben hacer una búsqueda activa de diabetes, ya sea pues con una hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Para buscarlo. Pero no contraindica. La diabetes tampoco contraindica el uso de la dexametasona, pero sí hay que ser juicioso, pues manteniendo el control glucométrico de los pacientes en el ámbito intrahospitalario. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces como pues hemos venido mencionando, corticosteroides solo si el paciente requiere oxígeno, no es que a los pacientes con enfermedad leve o moderada se les va a dar corticosteroides. Obviamente antes de darlos la ivermectina. Hay escenarios clínicos como digamos un paciente que también presenta una crisis asmática, un EPOC, que pues este corticosteroide también se puede beneficiar de este otro cuadro. Y el tratamiento estándar pues se daría pues los corticosteroides por 10 días. Obviamente previo a la ivermectina. Entonces tenemos aquí brevemente para hablar de la oxigenación. Pues estos pacientes pueden progresar a una insuficiencia respiratoria hipoxémica grave. Entonces pues uno tiene una serie de medidas que podríamos uno usar como médico general: dispositivos de bajo flujo, una cánula nasal, una máscara facial simple, una máscara de no reinhalación. Es que cada una pues podrá ofrecer una serie de litros por minuto, digamos la cánula hasta 3, para evitar pues la irritación de la mucosa nasal, la máscara facial entre 5 y 8, o la de no reinhalación entre 10 y 15. Obviamente cada una, entre más litros, pues más PO2 se ofrecerá. Y aquí hay una pregunta, pues aquí podríamos responder una de las preguntas que nos hacía Liliana, que ella hablaba sobre estos dispositivos, la cánula nasal de alto flujo. Pues teniendo en cuenta varias cosas, primero que estas cánulas pues pueden llegar a ofrecer hasta 60 litros por minuto, es más que todo que estas cánulas van a reducir el espacio muerto de los pulmones y va a producir una presión positiva que generará pues un reclutamiento alveolar y que puede redistribuir todo ese líquido alveolar que está produciendo gracias a esa inflamación o pues la neumonía en los pulmones. ¿Qué se recomienda? O pues que se dice que cuando usar estas, se sugiere el uso de estas cánulas cuando estén disponibles en pacientes pues que tengan una hipoxemia leve pues, o un trastorno de la hipoxemia leve, definido pues por una PAFI menor de 300, entre 300 y 200. En dicho paciente pues que también no tenga un esfuerzo inspiratorio, y pues se sugiere también en el contexto de los pacientes, como mencionaba Liliana, que en un sitio donde pues ya los ventiladores mecánicos están agotados y se le quiere dar una opción al paciente previo pues a llegar a necesitar una intubación. ¿Listo? En cuanto a la cánula de alto flujo, digamos que eso también no tiene estudios pues en el contexto o en los escenarios de SARS-CoV-2. Realmente lo que hemos hecho es como pues extrapolar de lo que hacíamos de las prácticas clínicas de antes. Em, Cuando realizábamos la presentación con Juan, yo le decía que usualmente esto se puede usar como un puente para ventilación mecánica en ausencia de ventiladores, pero digamos que en el escenario en el que pareciera servir, pero lo que les digo, esto es en ausencia de ensayos clínicos, así que ustedes no van a encontrar pues una recomendación oficial en ninguna guía, es en el escenario en el paciente que extuvo. Pareciera que esos pacientes que yo extubo y los saco en cánula nasal de alto flujo, más que en dispositivos como una máscara de no reinhalación o un Venturi, tienen menos tendencia a fallar, pero lo que les digo, hace parte, digamos, de lo que uno ve en la práctica clínica, pero no hay una recomendación ni hay evidencia científica que sustente eso. Ya llegando más o menos al final de la charla, tocamos un punto que es muy importante: la anticoagulación de estos pacientes. Antes, todo paciente que ingresaba por COVID pues se anticoagulaba, y pues realmente era una mala práctica. Tras varios estudios pues se realizan varias recomendaciones y pues nos dan como finalidad este cuadro. No se recomienda anticoagular a aquellos pacientes que tengan una trombocitopenia, en este caso severa, con unas plaquetas menores a 25.000, o que el paciente tenga un sangrado activo.
En estos pacientes se recomienda una tromboprofilaxis mecánica, que básicamente son esas medidas de compresión neumática intermitente. Ahora bien, pues entramos a otro punto y es, listo, mi paciente no tiene esa contraindicación. Vamos a evaluar los siguientes parámetros. Que tenga un dímero D elevado más de 6 veces el valor de referencia o un fibrinógeno mayor de 900, una trombofilia conocida o un antecedente de trombosis venosa profunda, un cáncer activo que no tenga riesgo de sangrado, o un puntaje de SIC, que ya le voy a mostrar cuál es la tablita del SIC, que sea mayor a 4. Si el paciente cumple con uno de estos criterios, pues da una anticoagulación a dosis intermedias. Si no cumple con esto, una anticoagulación a dosis estándar. Dosis estándar es la que pues todos hemos visto en los pacientes hospitalizados, en OXA de 40. Obviamente aquí hay que tener en cuenta tanto el peso como la función renal. Yo creo La que dosis ahí en la anticoagulación sería como más tromboprofilaxis, lo que nosotros conocemos en la práctica clínica como tromboprofilaxis. Es que ahí sí en la guía nos quedó como chistoso de anticoagulación, pero eso es tromboprofilaxis. A dosis usuales y ya lo de anticoagulación a dosis intermedias que les va a explicar Juan. Entonces, este es el puntaje de SIC. Básicamente mide 3 criterios: las plaquetas, el INR y el puntaje de SOFA. Pues si este puntaje nos da mayor a 4, pues estaría recomendado la anticoagulación a dosis intermedias. ¿Qué es la anticoagulación a dosis intermedias? Primero la estándar, pues, que es la tromboprofilaxis del paciente hospitalizado. En aquel paciente pues, que tiene una depuración de creatinina mayor a 30 mililitros por minuto, pues se recomienda la dosis estándar. O si este paciente tiene esa buena función renal y es obeso, pues se podrían recomendar dosis mayores, pues obviamente por su peso, como la ven en la tabla. ¿Qué pasa en aquellos pacientes pues que tenemos estos factores alterados, pues el dímero D, el fibrinógeno, todo esto? Se recomiendan entonces las dosis intermedias, que básicamente pues a grosso modo serían más dosis. Digamos, si el paciente tiene una buena depuración de creatinina, no pesa más de 120 kilogramos, podríamos darle una dosis de enoxaparina de 0.5 miligramos por kilogramo, pero esta vez ya no cada 24 horas, sino que se daría cada 12 horas. ¿Listo? Y asimismo, pues, con la recomendación que sería para el paciente obeso. Respecto a la antiagregación, pues, si el paciente venía tomándolo desde la casa, puede seguirlo, pues, por sus comorbilidades de base, pero no es un tratamiento que se recomiende para el COVID. A la anticoagulación, pues, si el paciente presenta una arritmia o un reemplazo valvular, pues, que amerite que tenga esa anticoagulación, pues, lo puede seguir usando, obviamente. Juan, recordar lo mismo que en, digamos, los escenarios intrahospitalarios, un paciente que ya viene anticoagulado por una razón crónica, un paciente con cáncer y un TEP crónico, un paciente con una fibrilación auricular, que venga recibiendo un NOAC, un rivaroxaban, apixaban, endoxaban, dabigatran, que venga recibiendo warfarina titulable por INR, en el ámbito intrahospitalario digamos, por facilidad en revertir la anticoagulación, los pasamos a enoxa siempre, o pues a heparinas, y ya una vez se le da el alta, pues se le continúa con el oral. Pero la ideal es que ustedes, para esto y para su práctica clínica, anticoagulantes orales intrahospitalarios no, porque son pacientes que si están en hospitales porque están enfermos y pues si en algún momento se sobreanticoagulan, me queda más fácil revertir una anticoagulación con heparinas que con NOACs o con warfarina. Respecto al manejo ambulatorio, pues no se recomienda anticoagular al paciente. Lo que básicamente son medidas de evitar pues permanecer por mucho tiempo acostado, evitar cruzar las piernas, cambiar de posición cada 30-60 minutos, movimientos pues de flexoextensión de sus extremidades y evitar pues deshidratación. En los pacientes que hayan requerido pues la hospitalización, se hayan anticoagulado a dosis superiores a la de tromboprofilaxis, y que pues luego de salir de esta hospitalización no se demuestre una enfermedad tromboembólica, pues se dice que no requieren continuar con dicha anticoagulación de forma ambulatoria. Y finalmente, pues... Juan, excepto si el paciente hizo un evento tromboembólico de forma intrahospitalaria, ¿no? Sí. Recordar pues que estos pacientes que tienen COVID son, digamos, tienen un estado procoagulante y ustedes me imagino que ya lo han visto en la práctica clínica, que es frecuente que estos pacientes puedan cursar con tromboembolia pulmonar, entonces esos pacientes sí deben salir anticoagulados con heparinas de bajo peso, idealmente, porque es con lo que tenemos experiencia. Tampoco hay un estudio
que nos diga cuál es el mejor anticoagulante de este escenario, pero la experiencia la hemos hecho con heparinas de bajo peso, entonces deben salir anticoagulados con heparina de bajo peso, usualmente mínimo 3 meses, y digamos ya en el seguimiento ambulatorio, de acuerdo al impacto pues que haya tenido en el ventrículo derecho, si el paciente tiene hipertensión pulmonar, pues uno podría aumentar el tiempo de anticoagulación, pero sería el único escenario, pero los que están con dosis profilácticas intermedias o estándar, pacientes salen sin enoxaparina para la casa. Entonces, finalmente, pues la recomendación respecto a la anticoagulación es que pues, se recomienda a los pacientes hospitalizados, bien sea la tromboprofilaxis o la anticoagulación a dosis intermedias, pero pues obviamente teniendo en cuenta que no tenga la contraindicación. Y pues que tenemos que hacer el ajuste a esa dosis que vayamos a dar respecto a su función renal, al peso del paciente y a la edad de este. Ya para ir finalizando, pues los criterios de remisión de los pacientes, básicamente contamos con que el paciente, pues criterios de remisión de la enfermedad me refiero, es que el paciente pues cuente con una ausencia de fiebre más de 2 días sin el uso de antipiréticos, con una mejoría clínica pues bien sea de sus síntomas respiratorios o de la hipoxemia con la que haya llegado, por ejemplo nuestro paciente, que no requiera una hospitalización por otras patologías que pues, se hayan visto descontroladas por medio de la infección y pues que esté obviamente tolerando la vía oral. Aquí un punto pues que quisiera pedir la opinión de la doctora respecto al molnupiravir, pues el cual pues es un medicamento que ahorita pues está en estudio y pues lo traigo a colación por lo que salió pues de nuestros profes, que está pues lanzando un estudio para ver qué tan eficaz es este medicamento. Bueno, entonces el molnupiravir es un medicamento que igual que los que hemos discutido previamente, la mayoría de ellos pues también digamos que mostraron que tenían efectividad contra el antiguo o pues contra el previo coronavirus que circuló en 2010-2011 y contra el MERS. El molnupiravir, ¿qué mecanismo de acción tiene? Lo que hace es como eh, producir de forma voluntaria, por así decirlo, errores en la síntesis de DNA, introducir bases erróneas y producir errores para que ustedes saben que el DNA tiene sensores de replicación y donde ve un error, pues, y si son muchos, pues nada, ese microorganismo pues entra en muerte celular. ¿Qué pasó en el antiguo SARS y en MERS? Efectivamente, el medicamento in vitro inhibe la replicación viral, pero pues in vivo no mostró efectividad o no la que ellos esperaban. Con COVID pasó lo mismo. Esto es un medicamento que más o menos hacia abril del año pasado empezaron ensayos clínicos. Hay dos que son estos que les está mostrando Juan ahí en la pantalla, que es el MOVE-IN y el MOVE-OUT. MOVE-IN para pacientes hospitalizados, MOVE-OUT para pacientes ambulatorios. ¿Cuál es el objetivo del medicamento de estos estudios? Era iniciar con dosis que van 100, 200, 400, 800, las han probado todas, una o dos veces al día, en pacientes que tienen enfermedad leve a moderada, pues para evitar la progresión a severo o críticamente enfermo. ¿Qué han mostrado estos estudios? Que el medicamento no sirve. Estos son los estudios más grandes que hay a la fecha de este medicamento. Pues, pero igual, digamos que son fase 2, fase 3, el estudio no finalizó, el estudio pues sigue en proceso y hay alrededor de unos 6 estudios cuando ustedes van y revisan la página de Clinical Trials, pero pues realmente nos toca esperar, pero digamos que yo me he vuelto un poco pesimista con estos medicamentos que intentan controlar la replicación viral. Yo soy más partidaria de controlar la inflamación porque me parece que es lo que realmente han demostrado que sirve, pero pues nos toca esperar a ver qué pasa con el molnupiravir, pero por ahora los estudios previos han mostrado que no sirve. Controla la replicación viral, sí, pero esto no se traduce en disminución de la progresión de la enfermedad. Juan, no te escuchamos. Hola doctora, qué pena, no sé por qué me ha muteado. No, que ya para concluir esta charla, eh, pues traigo las siguientes. El manejo sintomático es importante en cualquier escenario, pues porque estos síntomas van a afectar la calidad de vida del paciente. Punto importante, la ivermectina, obviamente antes del inicio de la dexametasona solo en el paciente hospitalizado que se haya evidenciado hipoxemia y que requiera oxígeno. Los esteroides se darán por un ciclo de 10 días
No todos los pacientes se anticoagulan y pues obviamente si ingresa saturado, pues la oxigenoterapia será uno de nuestros pilares pues para ayudarnos a manejar estos pacientes. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Pues él ingresó, sus comorbilidades obviamente por la infección, no se sabe también si puede ser pues por los esteroides también, pues empeoró, el paciente pues su síndrome metabólico todo empeoró, se le dio manejo para esto, él responde al tratamiento, pasa de UCI a terminar pues su terapia de esteroides en piso y pues finalmente termina su terapia y se da de alta. Esta es la radiografía 6 días después del ingreso, pues para compararla por lo menos en el pulmón derecho. Aquí podemos ver cómo ese pues, patrón de vidrio esmerilado pues, ha mejorado un poco. Pues espero que esta presentación les haya gustado, que hayan aprendido pues, el día de hoy. Muchas gracias a la doctora pues, todos sus aportes y pues por la participación de todos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. No, buenas, Juanjo. Y doctora, yo tenía una duda. O sea, antes de decidir iniciar anticoagulación, ¿hay alguna justificación o algún signo clínico que amerite tomarle tiempos de coagulación o indicación que amerite tomarle tiempos de coagulación a los pacientes que están hospitalizados con enfermedad moderada o grave? No, no, realmente no. Los tiempos de coagulación no hacen parte de los exámenes que uno debe tomar de rutina en un paciente hospitalizado. Eh, a veces más que ayudar confunden, pero pues tú sí puedes tener en cuenta los otros factores que mencionaba Juan, digamos, los pacientes de alto riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar, los pacientes con cáncer que ya tienen antecedentes de TBP o de TEP, que tienen, digamos, antecedente de alguna enfermedad procoagulante, un síndrome antifosfolipídico, esos pacientes pues digamos que sí entrarían de alto riesgo para usar pues la enoxaparina a dosis intermedia, pero no, no hay ninguna indicación, digamos que los tiempos realmente más que ayudarnos, a mí me parece que si uno no lo sabe interpretar, confunden, entonces no, no hay ninguna consideración, a menos pues de que sea un paciente críticamente enfermo y pues tú los vas a necesitar para el cálculo del SOFA, pero por lo demás no, no es necesario. Listo, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo vi en el chat una pregunta de la señora Liliana que preguntaba por lo de las antimicrobianos y bueno, como fellow de infectología, yo soy muy pro uso no discriminado, indiscriminado de antimicrobianos. Lo que les decía, usualmente ningún antibiótico sirve. Quiero que les quede claro a ustedes como médicos de la señora Liliana, esto es un virus. Entonces, pues si hablamos de antibióticos de los que usamos para tratar infecciones bacterianas, pues ninguno sirve porque son pues microorganismos completamente diferentes. Lo que les decía, las infecciones se presentan en estadios más tardes de la enfermedad, más allá del día 10, día 14. Inicialmente las sobreinfecciones bacterianas no ocurren, es muy inusual que ocurran. Entonces, nada, pues lo que te contestó Juan, Liliana, el tipo de antimicrobiano que se escoja, ya se escogerá de acuerdo pues al criterio médico y al tiempo de evolución de la enfermedad y a los síntomas, y usualmente pues serán antimicrobianos de uso pues intrahospitalario. Exacto. Bueno, espero pues que a todos les haya gustado esta charla. Gracias pues a los que se quedaron hasta esta hora. Y nada, pues muchísimas gracias doctora por su tutoría y pues por haber venido hasta... A ustedes por invitarme. Cualquier cosa me cuentan con Nata si tienen dudas, si quieren bibliografía de algo y pues con mucho gusto yo les comparto. Listo, doctora. Sí, doctora, muchas gracias por esos aportes y a los que están aquí, pues ya para que quede en la grabación, los quería invitar próximamente el día martes, si Dios quiere y todo sale como lo tenemos planeado, está la charla de vacunación de COVID-19, de verdad. Los invito a que traigan todas sus dudas, las ideas más locas que hayan escuchado, si hayan escuchado los comentarios más locos, tráiganlos, ténganlos presentes, cosas que diga la gente, mitos, todo acerca de la vacunación, las dudas que tengan, tráigalas para que las podamos responder, que tenemos la oportunidad de estar con la doctora Daniela Piedradita, que hizo parte de también de la escritura de la guía de Infectio de COVID-19 y hay un apartado de vacunación y pues
es muy importante que ustedes traigan todas esas dudas porque como médicos generales podemos ser una herramienta de cambio en la sociedad e intentar desmentir la mayoría de estos mitos y pues acelerar un poquito el proceso de vacunación entre la gente que es un poquito escéptica, que ha tomado mucha fuerza el movimiento antivacunas ahorita en la era de la desinformación, como podríamos llamarla. Entonces, de verdad los invito a que participen en esa charla y sobre todo a que traigan esas dudas. Va a ser una charla no tan académica, sí tiene su gran componente académico, pero especialmente diseñada para romper con esos mitos y con el miedo a la vacunación. Bueno. Dale, José, muchísimas gracias.